Buenas tardes chicos, hoy vamos a retomar con otro video en el cual les voy a explicar cómo resolver un circuito de corriente alterna que combina elementos en serie y en paralelo. Ustedes todavía no vieron, pero yo voy a subir junto con el video una lista de ejercicios en la cual aparecen algunos problemas para resolver y algunas cosas para calcular, ¿sí? En la lista anterior yo les pasé problemas en serie y problemas en paralelo de forma separada. A partir de hoy vamos a resolver problemas combinados, serie y paralelo. El próximo paso sería resolver problemas usando el método de las mallas y el método de los nodos. Pero, a pedido del profesor Godoy, vamos a dejar ese tema de mallas y nodos para después de las vacaciones y ahora, en una semana o dos, yo les voy a pasar el contenido de circuitos trifásicos, ¿sí? Con ese contenido de circuitos trifásicos, el profesor Godoy ya puede continuar con la materia de laboratorio de máquinas eléctricas. Bien, pues bien, ¿qué tenemos en este circuito? Tenemos una fuente, tenemos una resistencia de 1 ohm, una reactancia capacitiva de 2 ohms y una reactancia inductiva de 3 ohms. Recuerden que el signo positivo en una fuente de corriente alterna representa el sentido en el cual comienza a circular la corriente en el semiciclo positivo. Por lo tanto, tenemos una corriente que circulará en este sentido, ¿sí? En el problema ustedes van a ver que la llama de IS. ¿Correcto? Pues bien, antes de comenzar a resolver el problema, yo quiero que ustedes recuerden y practiquen un poco cómo modificar circuitos. Este circuito parece tener una forma un poco rara. Pero ¿qué pasa? A este circuito yo lo puedo dibujar de la siguiente forma. ¿Qué tenemos aquí? Una resistencia que está en paralelo, está en serie con dos elementos en paralelo, XL y XC. Este circuito, ustedes verán que la corriente que ingresa aquí se divide en dos. En este circuito pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, el resultado obtenido con este circuito es exactamente lo obtenido con este circuito. Puedo, si queremos jugar un poquito más, puedo colocarlo así. El resultado va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Aproveché esta oportunidad porque en los otros ejercicios que yo les coloqué en esta nueva lista, ustedes van a encontrar algunas situaciones en las cuales resulta más fácil resolver el problema si cambiamos de lugar algún elemento en el circuito, ¿sí? Recuerden, siempre que cambiamos de lugar, debemos preservar el funcionamiento del circuito. No podemos cambiar de lugar un elemento y alterar el circuito. Eso cambia el resultado y está mal. ¿Sí? Es como ustedes recuerdan de matemática, el pasaje de términos, agrupamiento de términos. Todo es válido siempre y cuando no alteremos el resultado. Bien, vamos a comenzar a resolver. Para resolver este problema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir este circuito, este primer circuito, lo vamos a convertir a través de agrupaciones en serie y en paralelo en un circuito como este. R
¿Qué tenemos aquí? Tenemos R y tenemos una Z equivalente 1. ¿Y cuánto vale Z equivalente 1? Z equivalente 1 va a ser el paralelo entre XL y XC. Por lo tanto, Z equivalente 1 va a ser igual a 1 dividido XC dividido ZC, disculpen, más 1 dividido ZL, todo elevado a la menos 1. ¿Cuánto vale ZC? Vale menos JXC. Y ZL vale JXL. ¿Correcto? ¿Recuerdan de los videos anteriores? Pues bien. La otra forma de calcular Z equivalente 1 es hacer... Disculpen de vuelta. Z equivalente 1 es igual a ser ZL por ZC dividido ZL más ZC. ¿Sí? Recuerden que esta fórmula vale únicamente para dos elementos. Si tenemos más de dos elementos, nos conviene utilizar esta fórmula. ¿Correcto? Pues bien, ¿cuánto vale ZC? Vale menos J2. Pero necesitamos hacer multiplicaciones, sumas y después una división. O sea que voy a necesitar también ZC en la forma polar, que va a ser igual a 2 con ángulo de menos 90. ¿Correcto? ¿Por qué yo sé que es ángulo menos 90? Porque menos XC está exactamente en el eje Y negativo. Por lo tanto, el ángulo es de menos 90. ¿Correcto? Si ustedes quieren, podemos también usar la calculadora. Podemos usar la calculadora y de esta forma escribimos. Tenemos el número en forma rectangular y queremos la forma polar. Por lo tanto, escribimos pol, que en mi calculadora es Shift más, aparece la palabra pol en la pantalla, y la parte real, ¿cuánto vale la parte real? 0, coma, recuerden que la coma es la comita de verdad y no el punto decimal, en mi calculadora es Shift, cerrar paréntesis, ¿correcto? Y el número 2 negativo. Primero colocamos el 2. Recuerden que el negativo es este que está aquí arriba, entre paréntesis, no el menos. Menos 2. Cerramos paréntesis, igual. Y el resultado es 2 con ángulo de menos 90. Bien. Les recuerdo, aquellos que tengan problema con la calculadora, por favor me escriben o me mandan un mensajito, un audio, y yo les explico. Manden el mensaje con la foto de su calculadora y yo les explico cómo usarla. Bien, ¿cuánto vale ahora ZL? ZL vale, buscamos la hoja, vale J 3 ohms. Y en la forma polar vale 3 con ángulo de 90. ¿Por qué? Porque yo sé que XL está para arriba por la definición que hicimos hace algún tiempo en los videos.
Por lo tanto, el ángulo es de 90 grados positivo. Si hacemos el cálculo con la calculadora, vamos a confirmar ese resultado. Bien, recuerden que hay situaciones que son un tanto obvias e intuitivas en las cuales no necesitamos la calculadora. ¿Correcto? Pues bien, z equivalente a 1 entonces vale 2 con ángulo de menos 90 multiplicado por 3 con ángulo de 90. Bien. Dividido la suma de J3 más menos J2. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el resultado? En el numerador multiplicamos módulos, sumamos ángulos. Dos por 3, 6. Ángulos, 90 negativo más 90 positivo, igual a 0. Por lo tanto es 6 con ángulo de 0. Denominador, menos J3 menos, perdón, J3 menos J2 es igual a J1 positivo. ¿Correcto? Y aquí tenemos que colocar en forma polar. El módulo va a ser igual a 1. Como el J es positivo, el ángulo va a ser de 90 grados. ¿Correcto? Por lo tanto, división, dividimos módulos, restamos ángulos. En definitiva es 6 dividido 1, 6. Ángulo de 0 menos 90 igual a menos 90. Z equivalente 1 es igual a 6 con ángulo de menos 90 grados. ¿Correcto? ¿Se entendió, chicos? Bien, antes de continuar, ya vamos a dejar Z equivalente 1 en la forma polar. ¿Cuál va a ser la forma polar? Un vector que vale un vector que vale 6 con ángulo menos 90. En la forma rectangular será entonces Z equivalente 1 igual a 0 menos J6. ¿Correcto? Si quieren pueden confirmar con la calculadora. Por lo tanto es igual a 0 menos J6. Bien, una vez que calculamos Z equivalente a 1, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar la impedancia Z total haciendo la suma en serie de R con Z equivalente a 1. De esta forma vamos a obtener un último circuito equivalente con la impedancia total del circuito donde en este circuito circula la misma corriente IS. Recuerden que aquí también circula la corriente IS, y donde Z total va a ser igual a R más Z equivalente a 1. Realizando la suma la suma de estos elementos, tenemos que Z total es igual a R. R vale 1 ohm. Más 0 menos
J6. ¿Cómo realizo esta suma? Parte real con parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Me parece que lo dije al revés la primera vez. ¿Se entiende? Por lo tanto, Z total va a ser igual a 1 menos J6. Y esta es la impedancia total del circuito. ¿Correcto? Practicamos y pasamos a la forma polar. ¿Cómo hago esto? Lo que yo busco es el resultado de forma polar. Por lo tanto, Shift Pol. Bien. 1, menos 6. El resultado es el módulo igual a 6,08 y un ángulo de menos 80,5 grados. Bien, una vez que tenemos el circuito reducido a la impedancia total, podemos calcular la corriente. IS va a ser igual a ¿qué? Aplicando la ley de Ohm, podemos encontrar que la corriente, disculpen, va a ser igual a la tensión dividido por la impedancia total. Bien, la tensión sabemos por el enunciado del problema que vale 120 con ángulo de 0 grados. 120 con ángulo de 0 grados. Bien, lo dejamos acá arriba como un machetito. Entonces divido la tensión dividida por la impedancia. Aprovecho y recuerdo, ¿por qué Z no tiene el techito arriba? ¿Por qué E e I tienen el techito arriba? ¿Se acuerdan de eso? Den una repasada en la teoría y en los videos que yo les pasé y se van a acordar que la tensión, la corriente son fasores. Por lo tanto, tienen la propiedad de girar con velocidad angular constante. En cambio, la impedancia es un elemento constante, ¿sí? Un elemento fijo, no gira en el tiempo. Por eso lo representamos con un número complejo, pero no es un fasor, es un vector. Tensión y corriente son fasores. Bien. Por lo tanto, dividimos. Para dividir, ¿qué tipo de representación usamos? ¿Polar o rectangular? Usamos representación polar. Por lo tanto, 120 con ángulo de 0 grados dividido 6,08 con ángulo de menos 80,5. Sí, acá vamos a decir que es 6 y redondeamos. 120 dividido 6, ¿cuánto vale? 20. Y el ángulo es 0, 0 menos 80. Por lo tanto, menos con menos se hace más. Y esto es igual a 80,5 grados. ¿Correcto? Por lo tanto, la corriente total del sistema va a ser igual a 20 con ángulo de 80,5 grados. Esto en amperes. Bien. Obtuvimos entonces hasta ahora la impedancia total y la corriente total del sistema. ¿Correcto? Yo voy a buscar acá el problemita y el problemita les dice a ustedes determinar la impedancia de entrada para la red de la figura 1, trazar el diagrama de impedancias, calcular la tensión IS y C, calcular la corriente IS y C, la tensión es BC y BR.
calcular las potencias S, P y Q entregadas por la fuente y consumidas por cada elemento, ¿correcto? Esto yo ahora me di cuenta de los errores en cuanto hacia el problema. Así que antes de subir al Classroom ya los voy a corregir. Bien, no se preocupen con eso. ¿Qué nos falta entonces? Diagrama de impedancias. ¿Cuánto vale la impedancia total? Si la dibujamos en los ejes, tenemos 1 en la parte real, 6 en la parte imaginaria. Por lo tanto, Z total es aproximadamente ese valor, ¿correcto? Ustedes, por supuesto, háganlo a escala o aproximadamente a escala. Yo me quedé sin hoja. Por eso les dibujé apenas un bosquejo de cómo queda la impedancia total. Bien. ¿Qué más nos pide el problema? El problema nos pide calcular la tensión BR, la tensión BC y la corriente IC. Bien, recordando, ¿por qué puse positivo y negativo? Positivo y negativo. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Pues bien, el motivo por el cual coloco positivo y negativo es que la corriente, yo sé el sentido de circulación de la corriente, ¿sí? Cuando el sentido de la corriente es de izquierda a derecha, yo sé que la resistencia tiene un potencial mayor del lado izquierdo y menor del lado derecho. Por eso, esa diferencia de potencial es la que empuja la corriente de izquierda a derecha. ¿Sí? Y yendo un poquito más adelante, ¿se acuerdan el año pasado? Los que estuvieron estudiando conmigo para el recuperatorio, que hacíamos el método de las mallas. ¿Qué pasaba en el método de las mallas? Estimábamos un sentido de circulación de la corriente y lo respetábamos. Y con ese sentido estimado, definíamos las polaridades de las caídas de tensión, como BR, como BC o como BL, si queríamos también. ¿Y qué pasaba? Si habíamos estimado de forma correcta, el resultado final era positivo. Si lo habíamos estimado de forma equivocada, el resultado final sería negativo. Y únicamente alterábamos los signos y el resultado y el problema estaba resuelto, ¿sí? Significaba alterar los signos de las tensiones en la resistencia y que la corriente circulaba en sentido contrario. Bien. Pues bien, ¿cómo hacemos para encontrar BR y BC? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Usamos esta figura. Usamos esta figura. O usamos esta figura. Y acá yo ya me adelanto y les doy un consejo que siempre es muy útil. Dibujen siempre muchos circuitos equivalentes, porque a la hora de resolver el problema para encontrar tensiones y corrientes va a ser muy útil, ¿sí? Si le queremos poner nombre a estos circuitos, este es el circuito 1, este es el circuito 2 y este es el circuito 3 o circuito final. Bien, pues entonces, para calcular la tensión en la resistencia, ¿qué necesitamos? La corriente que circula por la resistencia, que es la misma que pasa acá y que es la misma que pasa acá. Sí, podemos usar el circuito 3. No podemos porque el circuito 3 no tiene de forma explícita la resistencia, pero el circuito 2 sí. Y el circuito 1 también. Podríamos usar este circuito o este. ¿Correcto? Ahora, si quiero calcular la tensión en
la reactancia capacitiva. ¿Puedo usar el circuito 3? No, porque no tengo de forma explícita la reactancia capacitiva ni su circuito equivalente. Volvamos un paso para atrás. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión en los bornes de la reactancia capacitiva? ¿Cómo este elemento está en paralelo con la reactancia inductiva? La tensión que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí y es la misma que tenemos aquí. Perfecto. Por lo tanto, si la tensión es la misma aquí, aquí o aquí, significa que es la misma en los bornes del elemento equivalente, ¿sí? Por lo tanto, la tensión de Z equivalente 1 va a ser igual a la tensión que tenemos en BC y en BL. Bien, por lo tanto, usamos el circuito equivalente 2, el circuito 2, para calcular la tensión en BC. Una vez que tenemos la tensión en BC, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular tensión dividido por la reactancia, tensión dividido por impedancia, calculamos el valor de la corriente IC. Bien, ¿se dan cuenta cómo vamos a ir usando cada uno de los circuitos y por qué es tan importante dibujar siempre estos circuitos? Bien, empecemos entonces ahora a calcular. ¿Cuánto vale? Disculpen el despiole que tengo aquí. ¿Cuánto vale BR? Sí. Del circuito 2, que ya está más limpio. Yo sé que BR va a ser igual a IS por R. Por lo tanto, BR es igual a IS por R. IS vale ¿cuánto? IS vale 20 con ángulo de 80,5. 20 con ángulo de 80,5 amperes multiplicado por R. ¿Cuánto vale R? Vale 1 ohm. 1 ohm en la forma polar, ¿cuánto vale? 1 con ángulo de 0. ¿Sí? Recuerden siempre pensar gráficamente. 1 va a ser igual a 1 con ángulo de 0 grados. ¿Se entiende? En la forma rectangular es igual a 1 más J0. No tenemos parte imaginaria. Por lo tanto, esto va a ser igual a 20 por 1, 20, y ángulo de 80 más 0, ángulo de 80,5. Y tenemos ahora una tensión. ¿Correcto? Pues bien. Siguiente paso, calcular BC. Sabemos del circuito 2 que BC es igual a la tensión de la Z equivalente. Por lo tanto, BC es igual a B Z equivalente 1, que va a ser igual a IS. Recuerden que IS pasa por aquí y pasa por aquí. IS multiplicado por Z equivalente 1. Esto va a ser igual a IS, 20 con ángulo de 80,5 amperes multiplicado por Z equivalente. ¿Cuánto vale Z equivalente? Vale 6
con ángulo de menos 90. 6 con ángulo de menos 90 grados. Por lo tanto, BC va a ser igual a 20 por 6, 20 por 6 igual a 120, con un ángulo de 80 más menos 90. 80 más menos 90, perdón, 80,5 más menos 90 es igual a menos 9,5 grados. Y esto está en voltios. Bien. ¿Qué nos falta calcular? La corriente en el capacitor. Para calcular la corriente en el capacitor, necesitamos usar la primera figura, porque es la única figura en la cual tenemos de forma explícita el capacitor. Ya conocemos BC, por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, podemos encontrar IC como siendo BC dividido por ZC. Va a ser igual, por lo tanto, a 120 voltios con ángulo de menos 9,5 dividido la reactancia capacitiva, que vale 2 ohms. Por lo tanto, recuerdan, ZC era igual a 2 con ángulo de menos 90. ¿Están viendo ahí? 2 con ángulo de menos 90. 2 con ángulo de menos 90 grados. Resultado, 120 dividido 2, 60 amperes. Y el ángulo es de 9,5 menos 90. 9,5 menos 9,5 menos 90. Resultado de 80,5. ¿Correcto? Por lo tanto, IC es igual a 60 con ángulo de 80,5. Muy bien. ¿Cuál es la última parte que necesitamos del problema? Calcular P, Q y S. ¿Sí? ¿Cuánto vale